La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión estamos continuando con la serie sobre la oración. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que yo llamo la oración en el Espíritu. Eso está basado en Efesios capítulo 6, versículo 18, donde la Biblia dice que debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué yo le llamo la oración en el Espíritu y de dónde surgió esto? Bueno, cuando yo comencé en el Evangelio, obviamente yo no tenía ni idea que iba a ser predicador. Yo simplemente iba a la iglesia a adorar al Señor como cualquier otro creyente. Pero poco a poco Dios empezó a hablar a mi vida y empezó a llamarme al ministerio. Y entré en lo que yo llamo y muchos llamamos la escuela de preparación de Dios. Ahí es donde Dios nos va a ir formando. Obviamente venimos de un mundo que estamos ajenos de la vida espiritual, pero Dios poco a poco nos va capacitando y nos va enseñando lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y eso fue un tiempo de preparación que Dios nos dio, de mucha oración, mucho ayuno, mucha vigilia, madrugadas, de clamor y sobre todo de la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Y recuerdo un detalle que me ocurrió cuando yo estaba en eso. Eso fue como a los 3 años de yo estar en el Evangelio, que Dios empezó a llamarme. Desde que me convertí empecé a trabajar para el Señor en diferentes áreas, pero propiamente como después de los 3 años fue que Dios me metió en esa escuela de aprendizaje de Dios. Y recuerdo en una ocasión que Dios me dijo: Edwin, tú y yo no podemos caminar juntos. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué si estoy haciendo lo mejor que puedo? ¿Cómo que no podemos caminar juntos? Y entonces Él me fue aclarando y me llevó a esa escritura que dice, caminarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Y me dijo, tú y yo no podemos caminar juntos en el terreno de las bendiciones porque no estamos de acuerdo. Tienes que ponerte de acuerdo conmigo. No es lo que tú pienses, no es como tú hables, no es como tú actúas, es como yo lo hago, lo quiero que tú hagas. Y ahí el Señor empezó a mostrarme cómo Él quería que yo me dirigiera. Y realmente eso fue una experiencia extraordinaria, fue una experiencia donde cambió por completo mi vida, desde inclusive mi forma de adorar a Dios, me cambió mi forma de predicar, mi forma de enseñar, y me cambió mi forma de orar. El Señor me guió para que yo fuera a las Escrituras. Yo fui a la Escritura y descubrí lo que como hoy le llamo la oración en el Espíritu. Esto fue una experiencia personal que yo tuve y me ha ayudado grandemente. La oración en el Espíritu es uno de los secretos de vida victoriosa que Dios me ha dado. Porque es una oración, para mí, es la oración eficaz, junto con la oración de fe que también Dios me la mostró en ese tiempo de preparación. Y yo quiero compartirla contigo, esta experiencia que me ayudó a mí, que quizá puede ayudarte también a ti. Como dije, es una experiencia personal, pero basada en las Escrituras, en la palabra de Dios. Primero, en la ocasión anterior les enseñé acerca de un sistema básico de oración, utilizando 10 minutos para dividir una hora de oración en 10 minutos. Puedes ver el video que habla de eso, el primer video sobre la serie de oración, ahí hablamos de eso. Eso fue lo básico, pero vamos a ir poco a poco profundizando, vamos a ir entrando en materia más profunda. La Biblia dice que nosotros empezamos con leche como niños, pero no podemos mantenerlos con leche, tenemos que madurar, porque el que participa solo de la leche, dice la Biblia, que es inexperto en la palabra. Y cuando uno es nuevo, uno tiene que empezar con leche, obviamente,
pero después tiene que ir alimento sólido. Y vamos a ir profundizando en esta vida espiritual. Y yo quiero enseñarte algunas cosas. Y yo sé que algunas cosas quizás, como hemos enseñado en otras enseñanzas, quizás le choquen a algunas personas porque no están acostumbrados. Hay una tradición de iglesias, de un sistema, pero yo creo que cuando un sistema, aun cuando lleve tiempo, si no da fruto ni da resultado, hay que ver qué pasa, porque yo creo en un Dios que da resultado. Yo creo en un Dios que es poderoso, un Dios que oye, que responde, que obra milagros, un Dios que se manifiesta. Yo creo eso. Y si algo en tu vida no está funcionando de esa forma, entonces algo anda mal y tenemos que ir a las Escrituras. Y uno de los libros favoritos míos, lo he dicho varias veces, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque ahí revela la vida de la primera iglesia, y ese es el prototipo de la iglesia para todos los tiempos. Y me gusta ese libro, es mi libro favorito de la Biblia, porque ahí yo encuentro cómo Dios se manifestaba con poder. Y ese Dios se quiere manifestar ahora. Alguna gente dice, bueno, ¿por qué no vemos los milagros hoy en día? ¿Por qué no vemos que Dios se mueve como en el pasado? Bueno, no es culpa de Dios. Dios lo quiere hacer. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y si no es Dios, el asunto somos nosotros. Es que no estamos haciendo las cosas como deberíamos hacerlas. Y por eso es que, como yo digo, algunas cosas quizás te choquen porque atentan contra la tradición de lo que has oído, pero vamos a probarlo por la Biblia y vámonos a la palabra de Dios. Si realmente está en la Biblia, yo te invito para que tú pruebes a ver si da resultado o no da resultado. A mí me ha dado resultado en mi vida y en mi trayectoria en el ministerio como evangelista, misionero, pastor. He visto la gloria de Dios y he visto los milagros de Dios. Yo creo en un Dios de los milagros y he visto milagros de Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú también veas. Porque esto no es para los predicadores solamente, esto es para todo el que cree. Jesús dijo, el que cree en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, predicarán el evangelio, el que creyere será salvo. O sea, todos somos llamados a ser, como yo digo, guerreros de Dios. Somos el cuerpo de Cristo y Dios quiere que tú te desarrolles para dar fruto para Dios, para dar fruto en tu vida espiritual, que tú crezcas espiritualmente, pero también para trabajar en la obra de Dios. Yo creo que cada creyente tiene un ministerio de Dios, que Dios te llamó con un propósito y hay que cumplir ese ministerio. Y hay unas experiencias que Dios le da a uno y yo quiero todo lo que Dios me da, compartirlo, enseñarlo, porque lo que me ayudó a mí te puede ayudar a ti también. Y yo quiero dar todo lo que Dios me dé para bendición de tu vida. Quizá a mí se me hizo bien difícil al principio, pero yo quiero, si lo que yo pueda enseñarte te ayuda a pasar esa crisis que yo tuve y a seguir adelante, para mí sería una bendición. ¿Ok? Así que entonces, vamos a entrar entonces a ver este sistema de la oración en el Espíritu. Como dije, está basado en Efesios 6:18. Y mira el detalle de lo que dice ahí la Biblia. Dice que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí claramente que dice que tenemos que orar en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ok, para muchas personas la oración es un reto. ¿Por qué es un reto? Porque ven la oración como si fuera algo monótono, algo rutinario, una actividad fría en la iglesia. Y cuando yo me convertí, te digo que era así, pero como te dije, Dios me cambió esa forma de orar. Y en muchos lugares hay gente que dice que los cultos de oración son los menos concurridos, porque la gente casi van a dormirse, porque su oración es así. Pero la oración no tiene que ser así. La oración no es la voluntad de Dios que sea así. Dios no quiere que nuestra oración sea monótona, rutinaria, fría. Dios no quiere eso. De hecho, la oración en el Espíritu, esta oración que yo te voy a enseñar hoy, que ha sido de tanta bendición para mi vida, es uno de los deleites más grandes que yo tengo en mi vida.
Hay 3 cosas que son las más que me gustan en mi vida, más que cualquier otra cosa material o cualquier otra cosa. Lo primero que a mí me encanta es predicar el Evangelio. Es ver cuando la fluidez del Espíritu viene a mi vida y a través de mi vida Dios habla a la gente. Yo siento esa fluidez, esas palabras, siento esa unción y eso es lo más sagrado que yo tengo. Y es lo más que me gusta. La otra cosa que es la más que me gusta es cuando siento el poder del Espíritu Santo ministrando por la gente que se salvan, echando fuera a los demonios en el nombre de Jesús, orando por la gente para que Dios los sane y viendo los milagros. Eso es lo segundo que más me impresiona y me encanta. Y lo tercero es la oración en el Espíritu. Ese tiempo de oración que tengo con Dios. Eso es un placer para mí. Es una aventura, es un deleite. A mí me encanta orar en el Espíritu. Me encanta esos periodos de oración cuando estoy metido en esa dimensión espiritual porque estoy en la presencia de Dios. Cara a cara con Dios y yo siento esa gloria de Dios, siento que estoy en el cielo frente al trono de Dios, al lado está Jesucristo, el Padre y Jesucristo está intercediendo por mí, como dice la Biblia, ¿verdad? Que dice que el Señor intercede por nosotros en Hebreos 7:25, ahí lo dice bien claro la Biblia, dice que el Señor está a la diestra de Dios el Padre, dice por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para interceder por ellos. Y yo siento esa gloria cuando entro a la presencia de Dios, al lugar santísimo que el Señor rompió el velo cuando murió en la cruz del Calvario. Yo puedo meterme en esa dimensión espiritual, mi hermano, sentir esa gloria de Dios. Cuando tú estás orando ahí, clamando, rogando, intercediendo y sientes la unción y viene también el Espíritu Santo a ayudarte y estás orando en el Espíritu, esa es una gloria, hermano. Eso es un deleite. A mí me fascina ese periodo de oración. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Yo quiero que tú entres en esa dimensión espiritual para que tu vida de oración sea revolucionada como fue mi vida de oración. Para que no tengas una vida de oración monótona, rutinaria, fría. No, ese no es el propósito de Dios para con tu siervo. Tienes que entrar en esa dimensión porque tú eres real sacerdocio. Tú eres un sacerdote espiritual y Dios está buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha entre medio del mundo pecaminoso y el cielo y levanten vallado en favor de la humanidad. Dios quiere manifestarse y la única forma, el único medio por el cual Dios puede manifestarse al mundo es a través de la iglesia, de nosotros. Nosotros somos la morada de Dios por el Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros y tú eres la morada de Dios y es a través de ti que Dios va a hablar, que Dios va a sanar, que Dios va a libertar a los endemoniados, que Dios va a bendecir, que va a edificar. Es a través de nosotros. Pero eso no ocurre al azar, ni tampoco por arte de magia. Hay unas cosas que hay que hacer y una de esas es orar en esa dimensión espiritual, meterse en esa dimensión espiritual de la oración en el Espíritu. Se puede. Te lo digo, he vivido mucho tiempo, muchas experiencias con Dios en ese tiempo de oración. La gente piensa que los grandes hombres de Dios oraban muy poco. No, lee la Biblia y verás. Y la mayoría estaba primero orando, depositando su depósito de oración, ese incienso que llega a la presencia de Dios, llenando esa copa. Y luego entonces cuando iban al público, las oraciones eran cortas porque iban ya con el depósito de Dios. Pero primero hay que vivir esa vida espiritual. Y es lo que yo quiero que tú hagas. Yo quiero que tú consideres una responsabilidad suprema, la oración. La oración no es solamente arrodillarse ahí como un poema. No, eso no es la voluntad de Dios. La oración es un arma espiritual de guerra que Dios nos da para conquistar batallas. La Biblia lo dice y vamos a hablar de eso en esta serie, en otros estudios, pero la oración tiene poder en sí misma. Pero hay que meterse en esa vida de oración y hay que ser responsable. Y
Y en la primera enseñanza te invité para que por lo menos tengas una hora de oración diaria. Y si eres ministro de Dios, mucho más que puedas, todo lo más que puedas orar, meterte en oración, meterte en esa dimensión espiritual. No permitas que el diablo te distraiga y que te robe el tiempo con afanes. Eso es lo que hace el enemigo, porque el enemigo quiere quitarte de esa bendición. Hay una escritura que en Lucas 21, 34 al 36, que Jesús mismo habló de eso mismo. Dijo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y especialmente en este tiempo, hermano, que Cristo viene, que estamos en los últimos días, Satanás lanza ataques, te carga de afanes para apartarte de la vida de oración. Porque él sabe que orar es comunicarse con Dios. Orar es mover a Dios en favor tuyo, de tus familiares, de los que te rodean. Orar es entrar en esa dimensión espiritual donde Dios revela sus secretos. Como dice la Biblia, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces y ocultas. Y esa dimensión el diablo no quiere que tú entres en ella. Pero yo te reto para que tú tomes el reino por la fuerza. El reino de los cielos se hace fuerte y los violentos o los valientes lo arrebatan. Y yo estoy hablando para formar guerreros de Dios. Y yo quiero que tú seas un guerrero de Dios y te veo como un guerrero de Dios. Así que yo te invito para que entres en esta dimensión espiritual. Ok, para entrar en esta dimensión, lo primero que yo hago es, y que te aconsejo, es hacer una serie de consejos que te voy a dar para prepararte. Estamos hablando de un periodo de oración. Hay gente que dice, yo oro caminando. No. Estamos hablando de orar en serio. Claro, uno puede orar sin cesar y orar caminando, pero yo estoy hablando de un periodo de oración, de como Jesús oraba, como los siervos de Dios que iban a orar. Y de eso hablamos luego en otras enseñanzas. Pero estoy hablando de un periodo de oración en el Espíritu, ¿ok? Y hay una preparación, ¿ok? Primero, yo lo que hago es, primero te aconsejo que busques un lugar apropiado para orar. No ores en cualquier sitio, busca un lugar que tú te sientas cómodo para orar. Puede ser en tu habitación, en la iglesia, algunos oran en un monte, pero que tú te sientas cómodo para orar, libre para orar sin interrupciones. Yo te invito para que le avises a todas las personas que tú vas a estar en ese tiempo de oración para que no te interrumpan. Si estás en tu hogar, tú dices, voy a hacer mi periodo de oración. Ya después que estás acostumbrado, ya ellos saben que están ahí orando para que no te interrumpan, para que tú puedas estar en oración libre y clamando al Señor, ¿ok? Luego te invito, yo lo hago así, apaga el celular, apaga la cocina, la estufa, para que no tengan ninguna interrupción. Deja el celular en otro lado para que no lo pongas a vibrar, déjalo en otro lado, estás ahí en la presencia de Dios, con Dios, ¿ok? Y yo utilizo música instrumental para ambientar el ambiente y que no se oigan ruidos. Yo uso chupones en los oídos o audífonos para no oír los ruidos de alrededor. Me llevo mi Biblia, me llevo mi libro de oración, mi agenda para escribir. A veces ahí escribiendo Dios me da estudios bíblicos, mensajes, y una botellita de agua, una toalla, y me llevo un reloj. Hay unos relojes que son de cocina, que uno los sincroniza para una hora, y ahí no tienes que estar mirando el reloj cada rato, sino que tú puedes empezar a orar. Claro, si pasas la hora de oración y tienes espíritu de oración, sigue orando, clamando a Dios. Pero esos son consejitos que te doy para que los anotes. Luego vuelve a ver el video y anota esos puntos que yo sé que te van a ayudar. Ok, entonces vamos a la oración en el Espíritu. Hay 3 etapas de la oración en el Espíritu. Yo te invito para que cuando ores en voz alta. No tienes que gritar,
pero ora en voz alta, porque a veces hay personas que oran en la mente, como simplemente en su mente, pero no, lo traiciona la mente. Cuando tú oras en voz alta, sabes que estás orando y no interrumpes la oración. Yo te aconsejo que ores en voz alta, ¿ok? La primera fase de la oración es la adoración. Bueno, venimos a orar y la oración a veces es una batalla espiritual. El enemigo no quiere que tú ores. La carne tampoco, la Biblia dice que la carne es débil y las circunstancias menos, los afanes te van a atacar. Así que cuando empiezas a orar es una lucha contra el espíritu, contra la carne, los demonios que no quieren que tú ores, te cargan de afanes, etcétera. Y cuando uno empieza a orar, a veces no tiene la comunión, viene de su trabajo, de actividades, y no tiene su mente en la comunión. Por eso es bueno tratar de orar, si es posible, lo más temprano que uno pueda, que su mente está fresca. Pero a veces se ora por la tarde, por la noche, en diferentes lugares, en diferentes horarios, el más conveniente. Pero lo importante es orar. Ok, y yo te invito para que entres primero en la etapa de adoración. ¿Qué yo llamo la etapa de adoración? Ok, en primer lugar, alabar al Señor. En segundo lugar, dar gracias en todo. En tercer lugar, glorificar al Señor. Ok, empieza con un periodo de alabanza, de adoración. Como dije, hay muchas escrituras que hablan de esto. Vamos a escribir un libro sobre la oración de estos temas que estamos hablando y ahí vamos a poner muchos versículos que apoyan esta enseñanza, pero en el estudio no podemos hablarlos todos. Pero voy a dar algunos para que tú los tengas. En primer lugar, alaba a Dios. En el Salmo 50, 14 y 15, mira lo que dice ahí. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Ahí dice que sacrifiquemos alabanza. Ok, sacrificio es que quizás no tienes deseo de alabar, como te digo, estás tu mente todavía no está concentrada en la oración, pues comienza a alabar a Dios. Hay muchos pasajes de la Biblia que Jesús y los siervos de Dios comenzaron con adoración. La Biblia dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es una alabanza. Y Jesús comenzaba a alabar a Dios. Yo te invito para que comiences a alabar a Dios. También dar gracias. En Efesios 5:20 dice que debemos dando gracias a Dios por todas las cosas. O sea, empieza a darle gracias a Dios por salud, por tu familia, por todo lo que venga en tu mente que puedas agradecer a Dios, comienza a darle gracias. Y glorifica a Dios, dale la gloria al Señor. En el Salmo número 29, 1 y 2 dice, tributad, oh hijos de los hombres, dad gloria al Señor, dad alabanza a su nombre. Empieza a glorificar a Dios. Esas tres cosas vas a estar alabando a Dios para ir preparando tu mente, concentrándote en la oración. El segundo tópico es la comunión. Ok, me gusta este asunto de la comunión porque es la lucha que tenemos para concentrarnos en la oración, ¿ok? Y como te dije, hay tres elementos que van a combatir esa oración. Primero la carne, la pereza, el desánimo. Muchas veces vamos a orar y no tenemos deseo de orar, no tenemos ganas de orar, no tenemos espíritu de oración. Pues entonces ahí tenemos que luchar contra eso. En Mateo 26, 41, el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que hay que esforzarse, ¿ok? La segunda cosa que tenemos que entonces entrar en esa lucha para la comunión, para tener la comunión con Dios, es contra los demonios. Los demonios van a atacar, el demonio no quiere que tú ores y va a estar ahí lanzándote dardos de fuego en tu mente, bombardeando la mente, poniéndote, lanzando batalla, tentaciones, diciendo Dios no te escucha, ¿por qué no haces esta cosa? Mira que tienes muchas cosas que hacer y va a estar lanzando esos dardos de fuego del maligno. Bueno, tienes que hacer lo que hizo Jesús cuando estaba en Mateo 4 al 8. Ahí Jesús reprendió al diablo usando la palabra de Dios. Escrito está, cítale la Biblia a Satanás. Cita la palabra de Dios. Memoriza versos que hablen de la oración y cítaselos al enemigo, pero concentra tu mente para la oración. Hay gente que si se dejan llevar por sus pensamientos,
corren en sus pensamientos y se les va el tiempo y no pueden orar. Tienes que controlar tus pensamientos. La otra cosa es la preocupación. Vienen cargas de preocupación, problemas que tú tienes. Yo, personalmente, cuando vienen esas preocupaciones, yo les digo, espérate ahí un momentito, ya mismo vamos a hablar con eso, porque son las peticiones a veces que más urgentes. Yo ya mismo voy a bregar con ustedes, esperen ahí en fila, que ya mismo voy a bregar con ustedes y las voy a poner aquí en oración delante de la presencia de Dios. En 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él cuida de ti. Así que cuando vengan las preocupaciones, échaselas en las manos del Señor. Déjaselas en las manos de Dios. Pero que ninguna de estas cosas te interrumpa tu vida de oración. Que no estés en ese periodo de oración solamente pensando en esas cosas. No, eso hay que desecharlo, echarlo a un lado para poder entrar en la dimensión espiritual. Sigue en esa comunión con Dios, no permitas que tu mente se vaya a correr en otros pensamientos. Yo a veces oigo personas en muchos lugares, he oído y veo que están orando. Padre, gracias por este día. De pronto como que se quedan callados y están una pausa prolongada. Y es que están pensando. Y después se dan cuenta y dicen, aleluya, gloria a Dios, Señor, pues sí, como te iba diciendo. Esa pausa prolongada son pensamientos que impiden la concentración, la comunión. Y eso es lo que quiero que evites. Por eso es que quiero que mantengas esa oración, liberando de todas esas preocupaciones y sigue alabando al Señor, glorificando a Dios. A veces también vienen ruidos alrededor que interrumpan. Yo he visto personas que están en la iglesia orando y de momento entra alguien a la puerta y miran para atrás a ver quién entró y están orando supuestamente y después siguen ahí en su oración. No puedes, tienes que irte de todo el ambiente que te rodea, ir a la presencia de Dios. Esto es una reunión con nuestro Padre Celestial. Tenemos que tener esa comunicación. No permitas que ningún ruido te distraiga, ¿ok? Esfuérzate para orar en el Espíritu. Sigue alabando, glorificando, cita la palabra de Dios, promesas de Dios. Eso te va a ayudar a ir en esa comunión con Dios. Y cuando venga el espíritu de oración, de eso habla la Biblia en Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice que Dios derramará sobre la casa de David y sobre la morada de Jerusalén, espíritu de gracia y los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y espíritu de oración. La Biblia habla del espíritu de oración. Entonces tú vas a estar alabando a Dios, glorificando a Dios, vas a estar concentrándote en tu comunión hasta que venga el espíritu de oración. Y cuando venga ese espíritu de oración, entonces que tú vas a entrar de lleno a la tercera fase, que es la oración. ¿Ok? Yo te invito también para que busques la unción del Espíritu Santo, orar en el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versos 26 y 27, dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, por nosotros. Quiere decir que el Espíritu Santo está dado al creyente para ayudarle también a orar en ese periodo de oración. Entonces hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Puedes estar orando por las peticiones, como vamos a entrar ahora en la fase final, en la fase de la oración, pero cuando venga esa unción del Espíritu Santo y empieces a orar en el Espíritu, como dice la Biblia habla de la oración en el Espíritu. En el libro de Judas, en el capítulo 1, verso 20, dice, pero vosotros, hermanos, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. También hay oración en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad y ora conforme a la voluntad de Dios. Así que si sientes unción de orar en el Espíritu, sigue, dale rienda suelta, porque el Espíritu intercede por ti, cosas que nosotros no sabemos, pero que el Espíritu sabe que las necesitamos. Estamos orando ahí en el Espíritu Santo. Yo cuando estoy predicando no me gusta hablar en otras lenguas. A veces siento esa unción de Dios, pero claro, uno se controla
porque Pablo decía que prefería hablar 5 palabras con el entendimiento que 10,000 en otras lenguas. Pero Pablo dijo un secreto, dijo, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. ¿Cómo Pablo podía hablar en lengua? Bueno, en oración, él lo dijo en 1 Corintios 14, dice que en oración oraba en el Espíritu Santo, oraba en otras lenguas. Y es importante orar en el Espíritu Santo. Eso como dice ahí la Biblia en Judas, fortalece tu vida espiritual, ¿ok? Así que yo te invito para que también busques esa llenura del Espíritu Santo. Ok, vamos entonces rápidamente a la tercera fase, que es la oración, ¿ok? La oración per se, ¿ok? Cuando ya viene el espíritu de oración, que ya siento, estoy en armonía con Dios, entonces empiezo a buscar esa oración. Entonces, empiezo a orar. Y es importante, esto es lo que yo hago y te lo recomiendo que puedas hacerlo, que ores por las cosas que Dios pone en tu corazón primero. Dios va a poner en tu corazón, en el Espíritu Santo te va a poner en tu corazón las prioridades que Él quiere que tú ores. Ora por las peticiones que te vengan al corazón. En Filipenses 2:13 dice la Biblia, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir que Dios va a poner en tu corazón lo que Él desea que tú hagas. Y yo empiezo con las peticiones que Dios pone en mi corazón. Y luego entonces entro en esa oración de fe, que hemos hablado de eso en la serie de la fe, estuvimos hablando de eso, para buscar esa sustancia, recuerdan la palabra rema, esa fe que me da la certeza de que está hecho. Como dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 8, dice, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y cuando estamos orando en esa dimensión, con oración, ruego y acción de gracias, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, honesto, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ok, entramos entonces en esa dimensión de ruego y súplica y acción de gracias. Eso es importante. Orar. A veces tenemos que batallar contra las huestes del mal. Recuerda que también hay opresiones del enemigo. En el libro de Daniel habla que cuando Daniel estaba 21 días en ayuno, recibió una respuesta, pero el ángel vino a darle la respuesta y hubo oposición. Hubo el príncipe del imperio de Persa, esa jerarquía que dominaba esa región de demonios, se interpuso 21 días y él estuvo ahí perseverando en oración. Y a veces en la oración viene en fuerza del enemigo, a veces es una guerra espiritual y hay que atar al hombre fuerte, reprender al hombre fuerte, romper esos yugos, que la unción que rompe los yugos. En Marcos capítulo 3 versículo 27 dice que ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte si primero no le ata y entonces puede saquear su casa. Entonces tenemos que a veces que atar a ese hombre fuerte, atar a los demonios. Ahí estamos en esa dimensión espiritual, pero con esa fe en Dios y con el espíritu de oración y con el Espíritu Santo y con la autoridad que tenemos, hermanos. Nosotros tenemos autoridad contra todos los demonios. Vamos a hablar de eso en una de las enseñanzas, de la autoridad que tienen los cristianos sobre los demonios. Podemos atar a los demonios, echar fuera a los demonios, reprender los demonios para poder tener la conquista. Esto es para valientes que quieran arrebatar el reino por la fuerza, ¿ok? Y cuando oras en esa dimensión, ahí estás haciendo como Jesús. Jesús oraba de esa forma. Hay un versículo que a mí me gusta mucho en la Biblia, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mira cómo oraba Jesús. Y ese era el árbol verde. Mira cómo oraba, con ruegos, súplica, clamor y lágrima. Y a veces estamos en esa dimensión de oración en el Espíritu, con ruegos, súplica, clamor, lágrima. Y atando el hombre fuerte y llenándonos del Espíritu Santo. Dígame si eso no es una aventura espiritual. Dígame si eso es orar monótonamente o rutinariamente. No, esa es la gloria, hermano. Y uno sentir que está ahí batallando y en la presencia de Dios.
Yo siento la gloria de Dios cuando oro de esa forma, hermano. Y yo te invito para que entres en esa dimensión, porque cuando sales de esa dimensión, es más, dice la Biblia que hasta cuando Jesús estaba orando allí en Getsemaní, el Señor envió a un ángel para que lo sustentara. En Lucas capítulo 22, versículos 43 y 44, dice que vino un ángel para fortalecerlo. Y mira lo que dice la Biblia, cómo oraba Jesús. Y estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Mira cómo oraba Jesús. Dime si eso no es orar en el Espíritu. Eso no es una oración mecánica, no es una oración como un poema, eso no es una oración rutinaria, es una oración en el Espíritu, con poder. Y así es que Dios quiere que tú ores. Así que yo te invito, hermano, para entrar en esta dimensión espiritual, para que entres en la presencia de Dios. Y hermano, cuando uno entra en esa presencia y cuando uno está orando y tiene la victoria, que siente la palabra rema, siente la sustancia, entonces uno empieza a alabar a Dios. Y alaba y glorifica al Señor y dale gracias. A veces pasa la hora y uno sigue orando y sigue clamando y sigue intercediendo. Y si te pasa así, dale rienda suelta a Dios. Cuando tú sales de ahí, sales vestido de la armadura de Dios. Sales con la certeza. Tus problemas están como una piedrita y tú lo puedes cerrar el puño porque tienes control de la situación. Quizás no ha pasado de una vez, pero tienes la certeza, tienes la sustancia de que Dios va a obrar a tu favor. Esa es la vida de la oración en el Espíritu. Esa es la oración que transformó mi vida de oración. Y así es que yo quiero que tú ores. Que ores en una dimensión espiritual. Comiéncenlo poco a poco, pero lleva esa meta de orar de esa forma. Hermano, tu vida va a ser revolucionada. Tú lo verás, y yo te lo aseguro. Quizás no en un día, ni dos, ni tres, pero a medida que tú vayas desarrollando eso, tú verás la gloria de Dios. Y verás milagros en tu vida. Y verás cómo Dios se manifiesta a través de tu vida. Y los demonios te van a respetar cuando vayas a orar. Y una vez te acostumbres, va a ser más fácil entrar en esa vida de oración. Así que yo te invito para que aceptes el reto. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero queríamos terminar con esa unción de Dios y queríamos llevar esa palabra. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros mensajes. Vamos a continuar esta serie, así que no te la pierdas. Vamos a seguir con esta serie para que sea de bendición a tu vida. Compártelo con otros para que puedan también recibir bendición de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.